Introducción. El viento del desierto atravesaba el avión como una cuchilla que arrastraba polvo, humo y amargura. Azotaba el rostro de Ethan Brooks, un joven cuya delgada figura contaba la historia de demasiadas noches sin descanso. Su camisa estaba rota, adherida a él con manchas de tierra y sudor. Mientras cargaba en brazos al niño más pequeño como si su frágil cuerpo fuera el único ancla que lo mantenía en pie. Detrás de él, otros 10 niños tropezaban tras sus pies descalzos, arrastrándose por el camino de tierra. Cada uno agarraba retazos de tela, una muñeca rota o nada en absoluto. No eran de su sangre. Sin embargo, los había elegido como suyos en el momento en que la iglesia cerró el orfanato y los abandonó al mundo. Pero el pueblo no vio compasión en lo que había hecho. Escupieron en su dirección. Cerraron las puertas de golpe. Susurraban la misma palabra que lo había seguido desde que la verdad de su corazón se reveló perversa. La esposa del predicador apartó la mirada. Los comerciantes gritaban que era una maldición, y los niños se burlaban de él desde las sombras de los porches. Cuando los susurros no lograron ahuyentarlo, el sheriff levantó su rifle y ordenó a Ethan y a los niños que se fueran o serían fusilados. Así que fueron expulsados bajo el sol abrasador, sin nada más que la pradera frente a ellos, con el hambre carcomiendo más fuerte que el rugido de sus estómagos. Al desvanecerse la luz, las sombras se extendían sobre los campos abiertos. Los pasos de Ethan vacilaron, sus piernas temblaban bajo el peso del niño pequeñísimo que llevaba alrededor del cuello. Susurró palabras de consuelo que no creía, solo para evitar que el niño llorara. La desesperación lo impulsó hacia adelante hasta que, bajo la tenue luz de la luna, se vio obligado a avanzar. Vio un granero viejo, inclinado, con la madera podrida y doblada, pero aún en pie contra la noche. No era un hogar, pero sí un refugio, y eso era más de lo que les habían dado en todo el día. Dentro, el aire olía a heno y polvo. Ethan bajó al niño más pequeño al suelo y condujo al resto al granero, extendiéndolo sobre la paja quebradiza. Su pecho subía y bajaba con un ritmo exhausto, demasiado cansados incluso para llorar. De pie junto a ellos, los hombros de Ethan se hundieron. Los había llevado hasta allí, pero se preguntaba cuánto tiempo más podría protegerlos. Mirando las vigas rotas, murmuró para sí mismo, esta noche, al menos. Tendrán un techo. Mañana encontraremos otra manera. Lo que no sabía era que en el silencio tras los muros del granero, un par de ojos observaban. La puerta del granero crujió a lo lejos, aunque no por el viento. Una presencia persistía en la oscuridad, invisible pero firme, como si sopesara la decisión de acercarse o alejarse. Ethan, ajeno a la figura que había afuera, se acurrucó contra la pared astillada, temblando no por el frío, sino por el recuerdo de la rapidez con la que la bondad había sido reemplazada por la crueldad. Una vez creyó que la fe y la comunidad protegerían a los vulnerables. En cambio, convirtieron su compasión en un delito, presentándolo como inepto, indigno, antinatural. Los niños se agitaron, sus pequeñas manos lo buscaban mientras dormían. Como si percibiera el miedo que sentía, apretó las palmas de sus manos contra su pecho, como para prometer en silencio lo que ya no se atrevía a decir en voz alta. No los abandonaría por muy lejos que estuvieran. La noche se extendía pesada, la vasta pradera. Afuera resonaba con el aullido de los coyotes. Sin embargo, en medio de la oscuridad, el tenue resplandor de la luna que se posaba sobre la puerta del granero. Parecía susurrar que este no era el final. Cada rechazo, cada insulto, cada portazo había dejado a Ethan marcado. Pero las cicatrices pueden guiar tanto como hieren. Le recordaban que la supervivencia aún era posible cuando la dignidad era arrebatada. Y aunque aún no lo sabía, aunque creía que el mundo le había dado la espalda por completo, el extraño, más allá del granero estaba a punto de cambiarlo todo. Porque a veces, cuando el mundo cierra todas las puertas, la vida te deja entreabierta, esperando el momento en que estés lo suficientemente desesperado como para cruzar.
Quédate con nosotros porque esta historia es solo el comienzo. Y si te conmueve, no olvides seguir las historias difíciles donde sacamos a la luz las batallas ocultas y las inesperadas misericordias que moldean vidas. En ese granero, Isenbrooks creyó haber llegado a su último refugio. Pero la verdad era mucho más profunda. El rechazo lo había empujado al mismo lugar donde lo esperaba el destino. Y quizás la mayor lección de esa noche sea esta. Lo que otros llaman vergüenza o debilidad puede convertirse en el vínculo que mantiene viva a una familia. El primer sonido fue el sordo golpe de botas sobre tablones de madera. Lento, firme, deliberado. Isenbrooks se tensó donde estaba sentado, con todos los nervios alerta. La puerta del granero se abrió con un crujido. La luz de la luna iluminó la silueta de un hombre alto enmarcada contra la noche. El ala de su sombrero le ensombrecía el rostro, pero el peso de su presencia era innegable. A su lado colgaba un revólver, brillando tenuemente en la luz plateada. Un perro trotó junto a él, su gruñido bajo vibrando en el silencio. Isen se puso de pie en un instante, deslizándose frente a los niños dormidos. Su cuerpo temblaba, pero sus manos buscaron la única arma a su alcance, un trozo de madera rota, no más pesado que una rama. Lo apretó contra su pecho, listo para luchar si el extraño amenazaba lo poco que le quedaba. La idea de ser expulsado una vez más era insoportable. Peor aún era el miedo de que esta vez alguien decidiera terminar lo que el sheriff solo había comenzado. El hombre no buscó su arma. Simplemente se detuvo. Sus ojos escudriñaban la hilera de pequeños cuerpos acurrucados en la paja. El sonido de una respiración constante llenó el granero, frágil e indefenso. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, era baja y firme, no cruel, pero esperaba con una moderación que Isen no había oído en semanas. Déjenlos dormir. El mundo ya es bastante duro. El perro dejó de gruñir como si la orden no fuera solo para Isen, sino para todos los seres vivos en ese granero. Isen aflojó la presión sobre la leña. Aunque sus brazos aún temblaban de duda, no entendía por qué ese hombre no exigía su partida, porque no lo había maldecido como otros. El desconocido se adentró en el granero y dejó un pequeño cubo de agua que se desparramó contra el borde. Junto a él, colocó un manojo de avena envuelto en tela. Sus movimientos no eran ni apresurados ni vacilantes, solo prácticos, como si dejar provisiones a desconocidos fuera algo que ya hubiera hecho muchas veces. Sus palabras volvieron a sonar, cortantes y sencillas. Mañana, llévate la leña que está detrás del granero. Arderá limpiamente. Isen lo observó atentamente, con el corazón acelerado por la sospecha. ¿Quién era ese hombre que ofrecía comida en lugar de burlas, agua en lugar de expulsión? Su nombre sonó en voz baja, casi como si no le importaran los títulos ni las jactancias. Qayyum Ayes. Isen lo repitió mentalmente, aunque sus labios se negaron a formar el sonido. Qayyum se giró para irse, cerrando la puerta a medias tras él. El perro lo siguió, con las uñas resonando contra las tablas del suelo. Isen se quedó paralizado hasta que el último paso se desvaneció en la noche, y el granero volvió a sumirse en el silencio. Cuando regresó a la paja donde dormían los niños, bajó el arma improvisada y dejó caer los hombros contra la pared. Su sospecha aún estaba viva, su corazón apesadumbrado por el recuerdo de la traición del hombre al que una vez amó, el mismo hombre que lo había expuesto ante la iglesia. Esa traición había destrozado su confianza, convenciéndolo de que cualquier bondad era simplemente una máscara de crueldad a la espera de ser revelada. Sin embargo, allí, en la quietud de un granero en el borde de la nada, el gesto silencioso de Qayyum había atravesado esa armadura de duda. Los niños se agitaron en su sueño, uno de ellos rodando más cerca del regazo de Isen, murmurando de alivio como si incluso sus jóvenes corazones percibieran un cambio. Por primera vez en muchos días, Isen sueño permitió que sus ojos se cerraran, aunque no durmió profundamente. Permaneció despierto, escuchando el leve susurro del heno y el lejano grito de las criaturas nocturnas,
preguntándose si la presencia del extraño era una misericordia fugaz o la primera señal de algo más duradero. Hay una lección escondida en la forma en que Qayyum entró en ese granero. A veces, la mayor fortaleza no reside en mostrar poder ni fuerza, sino en elegir la moderación cuando el mundo espera violencia. La compasión no tiene por qué venir con discursos ni promesas. Puede llegar como un cubo de agua, un manojo de avena o la simple decisión de dejar descansar a las almas cansadas. En esa moderación reside la valentía silenciosa, la que a menudo deja la huella más profunda. Los días se sucedían bajo el cielo pálido, y la vida dentro del granero desgastado empezó a cobrar ritmo. Qayyum Ayes nunca se quedaba mucho tiempo, pero siempre regresaba. Cada mañana, cuando la escarcha aún se aferraba a los postes de la cerca, los niños descubrían leña fresca apilada junto a la puerta o una hogaza de pan junto al cubo de agua. A veces era una manta remendada con tela vieja. A veces, un saco de frijoles secos. No les pidió las gracias ni se quedó a verlos comer. Su presencia era más como el paso constante del sol, distante, pero esencial para Isen. Cuando el niño mayor lo siguió una tarde hasta el borde del pasto, Qayyum, sin decir palabra, le entregó un trozo de cuerda y le enseñó a remendar una cerca. Las pequeñas manos del niño titubearon, pero Qayyum lo corrigió con suavidad, sin alzar la voz ni presionarlo más allá de lo que podía. Isen Brooks observaba desde el granero, dividido entre la sospecha y la reticente gratitud. Los niños sonreían de nuevo, sus risas se intensificaban y estallaban como los gorriones que se movían entre las vigas. Hacía demasiado tiempo que un sonido así no llenaba sus vidas. Aún así, Isen no podía acallar la inquietud que lo perseguía como una sombra. Ya lo habían traicionado una vez, y la herida de esa traición seguía viva. El recuerdo del hombre en quien una vez confió, quien le había susurrado afecto en secreto solo para revelar su verdad a la iglesia cuando el miedo superaba al amor, lo oprimía como un moretón que nunca sanaba. La acusación de ese hombre le había costado todo, su lugar en el orfanato, su techo, su sustento. Fue el comienzo del exilio que lo había traído aquí. Así que, cuando Qayyum dejó pan sin pedir, el corazón de Isen se puso en guardia contra sí mismo. Anhelaba creer en la bondad, pero la experiencia le había enseñado que la misericordia a menudo conllevaba cadenas ocultas. Por la noche, el fuego que encendieron con la leña de Qayyum, brillaba contra las vigas agrietadas del granero. Los niños se acurrucaron, el calor se les filtró hasta los huesos. Empezaron a bromear suavemente, a susurrar historias, a recordar que la vida tenía alegría. Incluso después del rechazo, Isen se sentó aparte, las llamas pintando su rostro con esperanza y cautela. Al otro lado del campo, a veces vislumbraba la luz de la cabaña de Qayyum, un pequeño faro en la extensión de la oscuridad. El pensamiento lo inquietaba. ¿Qué razón tenía un vaquero solitario para brindar tanto cariño, sin pedir nada a cambio? Sin embargo, a medida que pasaban los días, Isen empezó a comprender que el silencio de Qayyum no era una ausencia. Era una decisión. No le preguntó a Isen sobre su pasado ni sobre los orígenes de los niños. No indagó en las heridas dejadas por el odio del pueblo. En cambio, ofreció solo lo necesario. Y en esa moderación, Isen descubrió una forma de dulzura más profunda que las palabras. Los niños también lo notaron. Empezaron a dejarle pequeños obsequios a Qayyum a cambio, un dibujo grabado en la tierra cerca de su camino, una flor silvestre enclavada en la cerca que él reparó. Su inocencia tendió un puente sobre el espacio que Isen aún no podía cruzar, suavizando las barreras que rodeaban la soledad de Qayyum. La sanación. Lentamente, sin que ninguno de los dos lo admitiera, algo frágil comenzó a crecer en los silenciosos intercambios, un reconocimiento tácito entre dos vidas marcadas por el silencio y la supervivencia. Isen sabía que aún tenía miedo. Temía que la confianza se derrumbara de nuevo,
que la compasión se convirtiera en condenación. Pero también sabía que los niños necesitaban estabilidad más que el certeza. Así que decidió aceptar el pan, las mantas, la madera no como promesas de permanencia, sino como evidencia de que no todas las manos que se extendían pretendían hacer daño. Hay una lección silenciosa en aquellos días dentro del granero. La sanación no siempre llega con grandes gestos. A veces llega en forma de pan común, de risas que vuelven a las gargantas de los niños, de cercos que se reparan nudo a nudo. La confianza, cuando se rompe, no se puede forzar a recomponerse de la noche a la mañana. Sin embargo, se puede recuperar mediante actos constantes de cariño. Lo que Isen empezó a aprender, aunque no se atrevía a nombrarlo, fue que la resistencia y la dulzura juntas pueden reconstruir incluso los corazones más fracturados. Los rumores nunca se movieron despacio en un pueblo que prosperaba con la sospecha. Todo empezó con un comerciante que pasaba por la pradera para entregar sal. Su mirada penetrante se detuvo demasiado tiempo en los niños cerca del granero, cuyas ropas desgastadas los marcaban como forasteros. Al regresar al pueblo, su lengua llevaba veneno en lugar de comercio. Habló de Isenbrooks y los niños, aferrados a él como sombras, de cómo habían encontrado refugio en las tierras de Cayumayes. Sus palabras distorsionaron la bondad en corrupción. El descarriado ha traído una manada de huérfanos para alimentarse de la tierra del vaquero. Se burló, y en poco tiempo la historia se extendió de porche en porche, cada relato impregnado de desprecio. Al anochecer, los murmullos se habían convertido en juicio. En la taberna, los hombres escupían tabaco y murmuraban sobre la debilidad, diciendo que ningún vaquero honesto abrigaría a un hombre como Isen. De vuelta en el granero. En la iglesia, las mujeres susurraban tras los libros de oraciones, cloqueando que Cayum lo perdería todo si se dejaba atrapar. Cada voz reforzaba el rumor hasta que se volvió más pesado que la verdad. Una piedra que oprimía la reputación de un hombre que había vivido en silencio durante años. De vuelta en el granero, Isen sintió el cambio en el aire antes de oír las palabras. Un traidor que pasaba sonrió con suficiencia, con una voz tan aguda que perforaba los oídos de los niños. Disfrútalo mientras dure, Brooks. Tú y tu mocosa desangrarán sus tierras. Entonces no quedará nada más que ruina. Isen se quedó quieto, con las manos apretadas a los costados, la vergüenza ardiendo más que el sol de la tarde. Cada insulto que una vez había llevado y regresado, más pesado ahora que el nombre de otro estaba ligado al suyo. Había soportado el rechazo toda su vida. Pero arrastrar a Cayum a la tormenta de odio era un peso insoportable. Esa noche, mientras los niños dormían, Isen recogió lo poco que poseían. Un saco de lana, un puñado de mendrugos, la muñeca rota de la que una niña se negaba a desprenderse. Se movió en silencio, sin querer despertarlos, con la mirada fija en la puerta. Era mejor huir a la incertidumbre que ver a Cayum perder sus tierras o su reputación por su culpa. La idea de dejar atrás incluso una pizca de calor le retorcía el pecho, pero el sacrificio había sido durante mucho tiempo el ritmo de su supervivencia. Cuando su mano tocó la puerta, otra sombra se movió. Cayum ya estaba allí, bloqueando el umbral, la luz de la farola de la granja brillando en sus ojos. No había alzado la voz, pero su presencia llenaba el espacio con una autoridad que Isen no podía ignorar. Su mirada era aguda, no con ira, pero con determinación. No te irás. Las palabras no contenían florituras, ni súplicas, solo una certeza que hizo tambalear las defensas de Isen. Abrió la boca para discutir, pero Cayum dio un paso al frente, firme como un roble. He vivido toda mi vida en silencio, dijo con un tono firme como una piedra. He dejado que el pueblo dijera lo que quería. He dejado que su juicio me enterrara más profundamente en esta tierra. Pero esta vez es diferente.
Tú y esos niños son la primera razón por la que esta casa ha albergado risas en años. No dejaré que te alejes de eso. A Isen le picaban los ojos y se le hacía un nudo en la garganta. Durante años, no había conocido más que el abandono de la iglesia, del hombre en quien una vez confió, de la comunidad que decía estar construida sobre la fe. Y ahora, ante el riesgo de la ruina, Qayyum eligió el desafío, no el rechazo. Las lágrimas que se derramaron no eran de debilidad, sino de liberación. El desenrollamiento de un corazón que nunca había sido defendido. Afuera, el viento de la pradera azotaba los muros, arrastrando consigo el eco de cada insulto, cada rumor. Pero dentro de ese granero, las palabras ya no tenían poder. Por primera vez, Isen no estaba solo contra ellos. La lección de ese momento fue de valentía. La verdadera lealtad no se pone a prueba cuando el mundo aplaude, sino cuando condena. Se mide por la disposición a apoyar a alguien que ha sido avergonzado, incluso cuando el silencio sería más fácil. Al elegir proteger a Isen en lugar de dejarlo ir, Qayyum demostró que la integridad no es la ausencia de miedo. Es la decisión de permanecer a pesar de él. Y en esa decisión, los cimientos de algo duradero comenzaron a echar raíces. El invierno se deslizó por la pradera, cubriendo la tierra de silencio. La nieve presionaba el techo combado del granero y cubría los campos con una fría luz. Dentro, el fuego ardía débilmente, y los niños se acurrucaban bajo edredones remendados. Isen Brooke estaba sentado cerca de ellos, con pensamientos más pesados que la escarcha del exterior. Cada día de supervivencia había sido prestado, cada regalo de Qayyum. Ahí es un recordatorio de que su tiempo aquí se balanceaba al borde de la incertidumbre. Una noche, mientras el viento aullaba entre las vigas, Qayyum entró con una calma deliberada. Sus botas dejaron al príncipe en la nieve que se derretía lentamente en el suelo de madera del granero. En sus manos, sostenía un pequeño objeto, desgastado y sin pulir, pero ofrecido con una firmeza que conmovió a Isen más que las palabras. Era un anillo, de plata simple, áspero por años de uso, pero radiante a la luz del fuego. Tengo poco que dar, dijo Qayyum. Su voz tenía el peso de un hombre que rara vez hablaba. Esta tierra, estas manos y un corazón que, la promesa, ha estado frío por demasiado tiempo. Pero si tú quieres, podemos hacer de esto un hogar. Juntos. Isen contuvo la respiración. Los suaves ronquidos de los niños llenaron el silencio. El fuego crepitaba y sus manos temblaban al extenderse hacia el símbolo de una promesa que nunca se había atrevido a imaginar, antes de que sus dedos se cerraran alrededor de él. La mirada de Qayyum se profundizó y reveló lo que había estado encerrado tras años de silencio. Una vez me expulsaron a mí también. Era joven y amaba a un hombre. El pueblo me llamó vergonzosa. Me despojaron de mi pertenencia. Me obligaron al exilio en esta tierra. Desde entonces, he vivido solo, dejando que el mundo crea que me enterró. Hasta que tú llegaste. Isen se congeló, su mente desmoronándose. Todo este tiempo se había creído el único marcado, la única alma que cargaba con una cicatriz demasiado profunda para que otros la comprendieran. Sin embargo, allí estaba Qayyum, un hombre curtido por la misma crueldad, con la misma herida secreta. Su encuentro no había sido casualidad. Fue un reconocimiento. El eco de una vida reflejada en otra. El anillo tembló en la palma de Isen al aceptarlo. No como un contrato vinculante, ni como un rescate, sino como una decisión. Dos hombres desafiando el veredicto de un mundo que los había descartado. A su alrededor, el granero dejó de sentirse como un escondite. Se convirtió en la piedra angular de algo más grande, un santuario donde la risa regresaba y la pertenencia crecía no de la sangre ni de la ley, sino de la resiliencia.
Los niños despertaron con calidez, con el sonido de la voz de Isen, más firme que antes, y la serena fuerza de Kayum a su lado. Cuando la primavera finalmente rompió la nieve, la pradera floreció con flores silvestres. Los niños corrían descalzos por la hierba, con una risa clara, más fuerte que cualquier rumor que llegara del pueblo. Ningún insulto, ninguna calumnia, ningún exilio podría ahogar ese sonido. Isen miró al otro lado del campo, sus ojos captando callos, y supo que no se habían salvado. Habían elegido sobrevivir. Y en esa decisión, habían construido una familia que nadie podría separar. La lección de su historia es simple pero profunda. El amor y la lealtad no son dones heredados de la sociedad. Los forjan aquellos lo suficientemente valientes como para permanecer unidos cuando el mundo exige que se separen. Es en las cicatrices compartidas, en la decisión de permanecer, que un hogar se construye más fuerte que los muros. Y ahora quiero preguntarte, si el mundo te diera la espalda por lo que eres, ¿elegirías mantenerte firme o te alejarías para proteger a los demás? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque tu voz importa. Esto es Historias del Corazón, donde contamos las historias que otros intentan silenciar. Si este viaje te conmovió, no olvides seguirnos para no perderte la próxima historia que nos recuerda a todos lo que significa realmente la valentía.